Continuamos con el tema porque vamos a pasar al análisis de las cifras de inflación en Estados Unidos. Lo hacemos con el apoyo de James Salazar, subdirector de análisis económico de Cibanco. ¿Cómo estás, James? Te saludo y te agradezco la oportunidad de platicar contigo esta tarde. Hola, Víctor. Buenas tardes. Un gusto estar aquí contigo. Gracias. ¿Qué te dicen las cifras de inflación en Estados Unidos de mayo, que bajó a 4% anual desde 4.9% en abril? ¿Sorpresa positiva? Digamos que ya lo esperábamos. En ese sentido, es una noticia favorable. O sea, continúa este proceso desinflacionario y esto es importante. La razón detrás de todo este endurecimiento en la política monetaria por parte de la Reserva Federal, al final de cuentas, es eso, es controlar la inflación. Hay señales alentadoras. El dato efectivamente, como comentabas previo a la plática, confirma que parece que se encamina dentro de este marco de proceso desinflacionario. Entonces, en ese sentido, no es que nos sorprenda, la verdad es que se anticipaba. Es una buena noticia también que las presiones que observamos, por ejemplo, en el rubro de vivienda, hay posibilidades de que en los siguientes meses se moderen, estas presiones se reduzcan o disminuyan, lo que podría dar pauta a la continuidad de las bajas. Incluso también hay algunos rubros que en este mes se incrementaron, como autos usados, todo tipo de autos autoligeros y vehículos pesados usados, que también existe la posibilidad o la expectativa de que en los siguientes meses se modelen, y esto nos abre la pauta a que la tendencia a la baja en términos anuales continúe en los siguientes meses, incluso que se intensifique. Ya comentabas ahí a un inicio, le beneficia también una parte de efecto base. O sea, tenemos meses en el año pasado que los incrementos mensuales eran muy altos, o fueron altos, muy por arriba del promedio de los últimos 10, 20 años. Entonces esto le va a ayudar a que en términos anuales siga bajando. Sí. Aunque el índice subyacente se sigue mostrando pegajoso, como dicen los analistas, ¿no? Bajó a 5.3% desde 5.5% el mes anterior. Todo apunta a que mañana la Fed anunciará una pausa en su ciclo de alzas, ¿no? Sí, el mercado ya compró esa idea. Efectivamente, hay algunas señales en las que todavía no podemos cantar victoria, y entre ellos, efectivamente, está el tema subyacente. Es un asunto que prácticamente está afectando a todos los países, no solo Estados Unidos, también lo vemos en el caso de México, la Unión Europea, la mayoría de los países europeos. Entonces, es un asunto delicado, porque en determinado momento, si tarda en bajar, se pueden producir lo que conocemos como efectos de segundo orden, que no es otra cosa más que efectos contagio, y el agente económico se acostumbra a niveles altos y empieza a producirse, o se puede producir una espiral alcista que todos quisiéramos evitar. Entonces, en ese sentido, pues hay que estar alertas al tema subyacente, pero el mercado, después de la última reunión de política monetaria, la conferencia de prensa que dio en ese entonces el presidente Powell, después las minutas y algunas intervenciones de funcionarios del Comité de Política Monetaria del Banco Central de Estados Unidos, encaminaron y alinearon esta expectativa de que sería prudente hacer una pausa, evaluar hasta el momento las 10 alzas consecutivas que se dieron en la tasa de interés, evaluar en el sentido del impacto ya en los precios y en la actividad económica, y decidir si en un futuro, no cerrar la puerta, quizá a lo mejor en la reunión de julio. En agosto no hay, porque es el simposio de Jackson Hole, pero podría ser hasta septiembre, decidir si conviene o no volver a aumentar la tasa de interés. Y la razón es básicamente esa, porque, como bien dices, está el tema subyacente, el rubro subyacente de la inflación, pero además tenemos un mercado laboral en Estados Unidos que todavía no da señales de enfriamiento. O sea, vemos generaciones de empleo, sobre todo la nómina no agrícola, superando cada mes las expectativas. El rubro de salarios, aunque se ha moderado en los últimos meses, está por arriba en términos anuales del 4.2, 4.3, que no son consistentes con inflaciones que busca, o el objetivo de la Reserva Federal del 2%. Esos niveles de salarios, pues al final de cuentas, el riesgo que hay, y eso es lo que tiene que cuidar mucho la autoridad monetaria en Estados Unidos, es que se pueda convertir en una presión adicional a los precios al productor y el precio al consumidor. Entonces, por eso es que deben la necesidad de dejar abierta la posibilidad de poder volver a subir la tasa de interés si los siguientes datos así lo ameritan. O sea, no hay que cerrar la puerta, a pesar de que ya el mercado compró la idea de la pausa. Y esto es una buena noticia, que el mercado ya haya comprado, y que incluso también compró la idea de posible subida de tasas, porque hay que recordar que hace 2 o 3 semanas el mercado ya estaba pensando en que iba a haber
recortes de tasas, y esto no le gustaba a la Reserva Federal. O sea, esta desalineación entre lo que el mercado esperaba y lo que las autoridades estaban pensando realizar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se pueden traducir en otros desequilibrios en el mercado financiero y generar otro tipo de efectos y que pudieran terminar afectando incluso la economía real. Sí, justo es a lo que quería ir ahora, James, porque como dices, el mercado ya compró esta idea de que viene una pausa mañana, pero no descarta un nuevo incremento en el nivel de la tasa para la reunión de julio, sobre todo porque, como dices, regresar a la inflación al objetivo de 2%, pues está tomando tiempo y lo seguirá haciendo, ¿no? Ahora, independientemente de si la Fed vuelve a subir o no, pues es probable que se niegue a recortar las tasas, ¿no? En el corto plazo, los mercados pues habían venido, o bueno, ahora están reduciendo esas probabilidades de un recorte para fin de año, porque como dices, estaban adelantando mucho ese escenario. Sí, así es. Y la realidad es que lo que decía, no se puede cantar victoria en el tema de inflación. Hay muchos riesgos todavía. No hay que olvidar que el conflicto en Ucrania sigue. A lo mejor por momento nos acostumbramos a ello, pero estas disrupciones que se generaron en su momento por el tema de cereales y granos puede volver a surgir. Está el tema también de la situación en China. La demanda parece apagada. Los datos de abril y mayo no corresponden a las expectativas que teníamos con la reapertura de la actividad económica a raíz de la eliminación de la política de cero COVID, pero en cualquier momento el gigante asiático puede resurgir y generar algo de presiones globales. Vimos a la OPEP no hace mucho, en los meses previos, anunciar recortes de producción, luego recortes voluntarios por parte de Arabia Saudita. Este tipo de situaciones te pueden salir de control en determinado momento y generar algo de presión. Lo que sí es que en el escenario base que traemos con nosotros, por ejemplo, el Cibanco, la tasa de inflación de Estados Unidos estaría cerrando el año, diciembre de 2023, alrededor de 3.20, 3.30. Por eso es que otra vez el mercado dice, bueno, con esos niveles, con esta trayectoria, pues a lo mejor en noviembre, en diciembre, si subiste en julio, te puedes dar la posibilidad de recortar 25 puntos base y dejarla tal cual como está actualmente, 5.25. Entonces, digamos que esta posible divergencia actual no suena tan ilógica o en el escenario previsto por los mercados, a diferencia de lo que, como comentabas, hace 3 semanas pues era una divergencia total. Sí, ahora una posible e inminente recesión de la economía estadounidense pues ha sido puesta en duda, ¿no? Ante la revelación de los datos de empleo que mencionaba hace un momento, porque muestran la fortaleza persistente del mercado laboral. Sí, aquí además hay que tener en cuenta algo que sucede generalmente en épocas de ralentización económica, de desaceleración o de recesión. El mercado laboral es el último en entrar en esta dinámica. ¿Qué significa esto? Es el último en caer. Generalmente las empresas aguantan lo más posible el empleo. ¿Por qué? Porque es muy costoso volver a capacitar, volver a contratar, tiene otro tipo de costos hundidos que no quieren incurrir. Entonces, en determinado momento, si es que efectivamente las señales de enfriamiento en otros sectores se consolidan, pues el mercado laboral pudiera caer. Por lo pronto, no, las señales siguen mostrando una fortaleza importante. E incluso cuando uno ve la serie de indicadores, por ejemplo, que utilizan en Estados Unidos el Buró de Revisión Económica para evaluar si decir o cuando inicia un ciclo de desaceleración o un ciclo de recesión, generalmente se basan en 5 o 6 indicadores, entre ellos está el mercado laboral, pero hay otros como el ingreso disponible, en la cuestión de gasto de consumo. Esos también se mantienen con cierta estabilidad, con cierto crecimiento. Digamos que crecen a tasas menores, pero siguen creciendo. Entonces, todavía es prematuro hablar de que ya haya sido inminente que la economía de Estados Unidos haya entrado en una recesión. O sea, el problema de saber si sí o si no es que cuando ya nos damos cuenta, ya vamos en la parte baja, ya en la caída más importante del ciclo económico, porque lo más difícil siempre es anticipar cuándo fue el pico, cuándo fue el máximo y de ahí que empieza este debilitamiento. Pero por lo pronto las señales siguen siendo mixtas, difícilmente podemos concluir en ello. Lo que sí, el riesgo está latente. ¿Por qué? Porque como lo muestra la evidencia empírica, cada vez que subes tasas de interés, sobre todo en esta ocasión, que ha sido de forma muy acelerada, para buscar enfriar la economía y controlar la inflación, tarde o temprano provocas una recesión. Le pegas a la actividad económica, le pegas a la inversión, al consumo y con ello a la demanda agregada. Por eso es que estamos esperando que la recesión pudiera todavía presentarse o la probabilidad sigue siendo alta. Así es. Pues sí, muchas piezas todavía en el tablero, ¿no? Y mucho que ver todavía. James,
Salazar, subdirector de análisis económico de Cibanco. Aprecio mucho tu contribución al análisis de los datos de inflación en Estados Unidos. Que estés muy bien, te mando mis saludos. Un saludo, Víctor, al contrario, un gusto estar contigo. Hasta luego. Que estés bien.